Hola a todos de nuevo. Me llena de alegría que me acompañen en esta nueva entrega. Como prometimos, vamos a profundizar aún más en el enigma que rodea a Ander Zell y Kerem Bürsin, esa pareja que para muchos sigue viviendo en nuestros corazones a pesar de la distancia física y los rumores que la separan. Prepárense porque vamos a sumergirnos aún más profundo en este laberinto de emociones y especulaciones. Como recordarán, comenzamos analizando la base de todo, el amor que surgió en el set de Senkalkam. Era innegable. No era solo la química que requería el guión, era una conexión que se respiraba fuera de cámara, en cada entrevista, en cada interacción con sus fans. Hande y Kerem se convirtieron en un símbolo de lo que muchos anhelaban, un amor genuino, divertido y lleno de complicidad. Sus viajes juntos, sus risas capturadas en Instagram, sus miradas cómplices en las alfombras rojas, todo parecía indicar que habíamos encontrado a la pareja perfecta. Recordemos esos momentos icónicos. El viaje a Maldivas, donde las fotos los mostraban relajados, felices y profundamente enamorados. Las entrevistas donde, aunque intentaban mantener la profesionalidad, las miradas traicioneras revelaban mucho más de lo que las palabras decían. Los gestos de apoyo mutuo en sus proyectos individuales, demostrando una admiración que iba más allá del simple compañerismo. Todo esto alimentó la ilusión de millones de fans en todo el mundo, que veían en ellos un reflejo de sus propios sueños románticos. Pero, como ya sabemos, la realidad a menudo es más compleja que la ficción. La noticia de su separación fue un golpe duro para muchos. La decepción era palpable en las redes sociales. ¿Qué había pasado? ¿Cómo podía ser que un amor tan aparentemente sólido se hubiera desvanecido tan repentinamente? Las respuestas, como siempre, fueron escasas y nebulosas. Se habló de diferencias irreconciliables, de la dificultad de mantener una relación bajo el constante escrutinio público, de prioridades profesionales que chocaban. Sin embargo, a pesar de la falta de información oficial, la maquinaria de rumores se puso en marcha a toda velocidad. Se especuló sobre la intromisión de terceros, sobre desacuerdos financieros, incluso sobre la presión de sus respectivas familias. Ninguna de estas teorías fue confirmada, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Y es precisamente en este terreno fértil donde florece la pregunta que nos ocupa hoy: ¿hay algo más allá de la simple amistad o el recuerdo nostálgico? ¿Hay una llama que aún arde bajo las cenizas? Profundicemos en el análisis de Kerem Bürsin. Desde la ruptura ha mantenido una postura relativamente discreta. No ha concedido entrevistas explosivas ni ha alimentado la polémica. Sin embargo, sus respuestas sobre Hande, aunque escuetas, han estado cargadas de respeto y cariño. En una entrevista reciente, al ser preguntado sobre su relación pasada, afirmó que guarda un recuerdo muy bonito de esa etapa de su vida y que le desea lo mejor a Hande en todo lo que haga. Esta declaración, aunque aparentemente inocua, fue interpretada por muchos como un indicio de que aún existe un sentimiento especial. Además, analicemos su lenguaje corporal. En ciertas entrevistas, cuando se menciona el nombre de Hande, su expresión facial cambia ligeramente. Se puede observar una ligera sonrisa nostálgica, un brillo en los ojos que sugiere que aún hay emociones presentes. Estos detalles, aunque sutiles, son importantes porque a menudo revelan más de lo que las palabras pueden expresar. Los expertos en lenguaje corporal afirman que la mirada, el tono de voz y los gestos involuntarios son indicadores clave de los sentimientos ocultos. Por otro lado, Ander Zell también ha mantenido un perfil bajo en lo que respecta a hablar sobre Kerem. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a la actriz han insinuado que la ruptura fue un momento difícil para ella y que aún le guarda un gran cariño. Se dice que Hande es una persona muy reservada y que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos. Esto dificulta aún más la tarea de discernir sus verdaderos sentimientos. Pero más allá de las declaraciones y los gestos, hay un factor que no podemos ignorar: la química. Como mencionamos anteriormente, la química entre Hande y Kerem era innegable. No era algo que se pudiera fingir o actuar. Era una conexión genuina que se manifestaba en cada interacción, en cada mirada, en cada toque. Y la química, señoras y señores, no desaparece de la noche a la mañana. Puede atenuarse, puede quedar latente, pero siempre persiste en algún nivel. Imaginemos la situación. Dos personas que han compartido momentos intensos, que han trabajado juntas, que se han enamorado, que han construido una relación pública, no pueden simplemente borrar esos recuerdos y sentimientos de su memoria.
Es probable que incluso después de la ruptura, sigan existiendo lazos emocionales, recuerdos compartidos y una profunda conexión que los une. Ahora bien, es crucial ser realistas. El tiempo pasa, las personas cambian y las relaciones evolucionan. Es posible que Kerem y Andy hayan seguido adelante con sus vidas y estén enfocados en sus proyectos personales y profesionales. Es posible que hayan aprendido de la experiencia y hayan decidido que lo mejor para ambos es seguir caminos separados. Es posible que la presión mediática haya sido demasiado fuerte y que hayan optado por proteger su privacidad. Además, no podemos descartar la posibilidad de que ambos estén saliendo con otras personas. Aunque no se han confirmado relaciones oficiales, los rumores sobre nuevos romances han circulado en los medios. Esto podría indicar que ambos están intentando superar el pasado y construir un futuro con otras personas. Pero, ¿y si todo esto es una fachada? ¿Y si Kerem y Andy están ocultando sus verdaderos sentimientos por miedo a la reacción del público, por temor a revivir el escrutinio mediático, por el simple deseo de proteger su intimidad? Esta es una posibilidad que no podemos descartar por completo. En el mundo del espectáculo, las apariencias a menudo engañan, y las celebridades a veces se ven obligadas a tomar decisiones difíciles para proteger su carrera y su vida personal. Otro punto a considerar es la influencia de sus fans. La legión de seguidores de Andy y Kerem es inmensa y muy apasionada. Muchos fans siguen soñando con una reconciliación y no dudan en expresar su deseo en las redes sociales. Esta presión constante podría estar influyendo en la forma en que Kerem y Andy se comportan públicamente. Podrían estar sintiendo la necesidad de mantener una cierta imagen para no decepcionar a sus fans, o por el contrario, podrían estar evitando cualquier contacto público para no alimentar las esperanzas de una reconciliación que quizás nunca llegue. En conclusión, la pregunta de si aún hay amor entre Andy Ercel y Kerem Bürsin es un misterio que probablemente nunca se resolverá por completo. No tenemos acceso a sus corazones ni a sus pensamientos más íntimos. Solo podemos basarnos en rumores, especulaciones y en la información fragmentada que nos llega a través de los medios. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que su relación fue muy especial y significativa para ambos. Su química era innegable y durante el tiempo que estuvieron juntos, nos regalaron momentos inolvidables. Es posible que Kerem recuerde a Andy con cariño y nostalgia, pero también es posible que ambos hayan seguido adelante con sus vidas y estén enfocados en sus proyectos. La verdad es que solo el tiempo dirá si algún día vuelven a estar juntos o si su historia de amor ha llegado a su fin definitivo. Mientras tanto, solo nos queda seguir admirando su talento y desearles lo mejor en sus vidas profesionales y personales. Gracias por acompañarme en esta profunda exploración del tema. Espero ansiosamente sus comentarios y opiniones. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima.